Estaba leyendo. Sí, o sea, estaba viendo la línea del tiempo que usted nos presenta y se me hace bien interesante sobre la influencia que tiene Grecia sobre todos los avances que se dieron en cuanto a la filosofía y la escritura. Y dentro de la filosofía, los misterios órficos también son tocados por los hinduistas, los brahmanistas. También hablan un poco sobre los misterios órficos. Eso es la base, una de sus corrientes filosóficas tienen que ver con eso. Y es lo que me llamó mucho la atención. Eh, Fíjate que, digo, ahorita que sigamos revisando los mitos griegos, pero se inventan una serie de dioses y luego hacen todo el enlace para que entre en el libro de Homero de la Ilíada. Van a estar peleando semidioses con los humanos y van a intervenir los dioses y uno ya tiene toda esa estructura para poder acudir y ver qué dios era y está demasiado estructurado. Ahora, por eso, en ese conocimiento de la mitología griega que llega a nosotros a través de Homero y de Hesíodo con el libro de la Teogonía, que estaba buscando las fechas y más o menos es análoga a la fecha de las obras de Homero. Ahora, y tiene otras, que además la Teogonía no es un libro tan grande como los mitos griegos que estábamos revisando ahorita. Y luego viene una serie de escritores que se van basando en estas fuentes para elaborar sus tragedias como Esquilo, como Sófocles, Eurípides o la otra serie de relatos de Apolonio de Rodas e incluso el mismo enorme poeta Virgilio. Ahora, cuando vemos este tomo 1, lo vamos a encontrar dividido así. Está su prólogo, está la introducción y luego tiene subdividido en orígenes, naturalezas y hechos de los dioses, las criaturas y el mito, y los ciclos de Minos y Teseo. Y entonces, en los orígenes y en el principio, ustedes pueden ver el mito Pelasgo, los mitos homérico y órfico, el mito olímpico y dos mitos filosóficos de la creación. Entonces, por eso le pone el orígenes o en el principio. Luego está las 5 edades del hombre, la castración de Urano para que suba Zeus como el dios y obviamente apoyado por la madre, con el destronamiento de Crono, la castración de Urano por Crono y después la subida de Zeus cuando destrona a Crono, el nacimiento de Atenea y además la serie de explicaciones que nos va dando Robert Grace acerca de que los mitos son una explicación de los acontecimientos que ocurrían en esos tiempos en Grecia. Entonces, aquí, naturaleza y hecho de los dioses o de los dioses olímpicos, y cada una de estas va a tener 3, 4, 5 hojas o más. Las criaturas y el mito, y aquí nos va a hablar sobre héroes, sobre dioses y hombres, y esto que hemos visto en películas, ¿no? La rebelión de los gigantes, o lo que ustedes, que han sido motivos de varias películas que podemos encontrar y divertirnos, el diluvio de Deucalión, luego Atlante y Prometeo, y por ahí van a encontrar a la Atlántida en uno de los mitos, y cosas que nos han impactado a lo largo de nuestra vida y que no sabíamos de dónde salían, ¿no? Decías, es que está en tal libro, pero luego buscabas y no lo encontrabas, pues aquí tiene. También es otra parte del ciclo de Minos y de Teseo, y como va a mencionar Robert Grace ahorita que van a ver, que no debemos confundir como todo lo que está aquí como mitos, porque algunos son hasta cuestiones políticas, como la federalización de Ática, y él lo menciona. Y en la segunda parte, que si bien no es lo que estábamos revisando y no se las he mandado, vamos a encontrar a
Tebas y Micenas. Y entonces ahí empieza con Edipo, los 7 contra Tebas, los epígonos, Tántalo. Y este otro libro es más pequeño, pero no por ello deja de ser también un poco pesado para la revisión. Luego en otra parte nos habla de Heracles. Y entonces de este héroe mitológico, y luego con los argonautas y Medea. Y luego vamos a tener cómo concluye con estas 254 en la última, con la vuelta de Odiseo al hogar, los viajes de Odiseo y la vuelta de Odiseo al hogar, que ya están narrados en la Odisea. Ahora el saqueo de Troya y otras cosas que complementan lo que hemos leído dentro de la Ilíada. Ahora, aquí vale hacer la pena una acotación con respecto a lo que es una leyenda y luego a lo que es un mito. Porque en cierta parte de repente como que se ubican de algo similar y sin embargo tienen algunas diferencias que les voy a poner aquí en algunos cuadritos, como por ejemplo que los mitos suceden en lugares y tiempos ficticios con actores fantásticos, generalmente dioses que forman un entramado complejo y que son fantasías casi en su totalidad. Se vale de seres sobrenaturales y responde a preguntas de algo como el origen del universo. Y las leyendas van a ser otra cosa, ¿no? Que se ubican en un tiempo real histórico, con protagonistas reales, pero también va a ir llevando matices de ficción. Y utilizan personajes que pueden defender valores, que pueden ser educativos, pero el contexto no es necesariamente real. Y entonces, en estos mitos vamos a encontrar una parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde van a ser considerados como verdaderas, como historias verdaderas, como pasó en Grecia. Y aunque eran acontecimientos prodigiosos, lo que estaban viendo, estos explicaban algo dentro de, como una historia sagrada que va a narrar algo que sucedió y que va dando una secuencia y una explicación para ellos lógica de lo que estaba pasando en ese tiempo, como es el ejemplo de la mitología griega, donde en el ciclo de estaciones lo explica a partir del rapto de Perséfone. Ahora, estos mitos van a tener ciertas funciones, sobre todo 3. Una que son explicativas, la otra que tienen significado y la otra es que son pragmáticas. Y entonces explican, justifican o desarrollan algo. Por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó el mundo del caos, o con respecto a los significados. Y entonces, estas funciones que nos van a otorgar consuelo, objetivo de vida o calma como seres humanos. Y la función pragmática, donde los mitos van a ser base de cierta estructura social para determinar quién puede gobernar o quién no puede gobernar. Y entonces los mitos los clasifican en cosmogónicos, sobre el origen del universo, teogónicos, sobre el origen de los dioses, antropogónicos, sobre el origen del hombre, etiológicos para instituciones, escatológicos para ultratumba, y morales entre el bien y el mal. Así que tenemos dentro de, aparte de Hesiodo y de Homero, pues se agregan Heródoto y Diodoro, que van recogiendo otros mitos y leyendas que al final de cuentas son parte de lo que nos va a plantear este Robert Grace dentro de este libro de mitos griegos que estamos revisando.
Entonces, aquí ya para finalizar, un repaso muy breve, el mito Pelasgo de la creación en la página 24. Esta es la parte donde termina ese mito. Vean su forma de terminar con alguna explicación que le agrega Robert. La afirmación de Pausiana de que Pelasgo fue el primer hombre testimonia la continuación de una cultura neolítica en Arcadia. Él va haciendo sus explicaciones. Aquí tenemos los mitos homéricos y órfico, el mito olímpico, y esta explicación, como esto que dice, de que este mito patriarcal de Urano obtuvo la aceptación oficial bajo el sistema religioso olímpico, ya que Urano llegó a significar el firmamento. Y así nos vamos con toda esta información y también estas explicaciones de la cual nos va dotando Robert Grace, como cuando habla que en la Teogonía de Hesiodo, que por cierto les invito a leerlo, y de todos modos en algún círculo de lectura lo vamos a revisar, porque no podemos quedarnos nada más con que en la Teogonía de Hesiodo debemos leerla para saber de qué trata, porque aquí hay algo que queda confuso, como las Nereidas, los titanes y los gigantes, y también en las tres parcas, como las tres Hespérides, que la triple diosa luna en su aspecto mortífero. En la página 33, con las 5 edades del hombre, nos habla de una raza de plata, después de una raza de hombres, de bronce, y luego otra cuarta raza que era también de bronce, y la quinta raza de hierro, indignos descendientes de la cuarta, degenerados, crueles, injustos, mentirosos, que al final de cuentas se está refiriendo a algo que estaba pasando en ese momento con las invasiones. Ahora, cuando habla de la diosa abeja, la barbarie de su reinado en la época preagrícola, que había sido olvidada en tiempos de Hesiodo, y solo quedaba una convicción idealista de una armonía mutua con las abejas. Y aquí nos habla algo de Hesiodo y del mito de la raza de plata. Luego la castración de Urano, y así nos vamos con todo esto que está completamente rico. Cuando hablamos, Atenea inventó la flauta, la trompeta, la olla de barro, el arado, el rastrillo, el yugo para bueyes, la brida de caballo, el carro y el barco. Fue la primera en enseñar la ciencia cuando está hablando de la diosa de la sabiduría, y realmente se está viendo una forma de explicación aquí con Asclepio y el dios de la medicina, o el médico, Beleforonte, y nos va explicando parte a parte lo que estaba ocurriendo, porque eso es el mito, ¿no? Una explicación de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Aquí nos habla de Teseo y las Amazonas, la muerte de Teseo, y voy a cerrar con el prólogo de este autor. ¿Por qué voy a cerrar con el prólogo? Porque aparte de lo que nos explica de los mitos, él hace un enlace con respecto a lo que está pasando en Grecia, y dice: desde que revisé los mitos en 1958, vuelve a meditar acerca del dios Dionisio o Dioniso, y con respecto a la ambrosía y el néctar divina, que el ambrosía se menciona muchísimo en varios mitos, y cómo el salvaje banquete otoñal se le llamaba la ambrosía, y va a hablar de una especie de droga que se manejaba ahí. Dice: ya no creo que cuando sus ménades recorrían airadas el campo despedazando animales o niños y se jactaban, se hubieran embriagado solo con vino o con cerveza de hiedra. Entonces él piensa que esto de vino lo utilizaban para suavizar los tragos de una droga mucho más fuerte, y que la droga que se utilizaba en ese tiempo, no solamente de aquel lado, en aquellos continentes, sino también del lado de América, eran los hongos. Y
que estos hongos, incluso menciona él, que estos hongos son los que utilizaban los vikingos y por eso tenían fama de desalmados. Y entonces que les daba una visión profética, energía erótica y una notable fuerza muscular. Y entonces, por eso explicaría la fábula de Lisurgo, que con un solo aguijón derrotó un ejército. Y se va metiendo con ello, hablando de un espejo etrusco, donde ya aparece un hongo, y a los pies de Ixión que comía ambrosía entre los dioses, y entonces se van con esos mitos, con los centauros, y luego los nórdicos, que eran los vikingos, que tenían una fuerza temeraria. Así que Robert Grace cree que la ambrosía y el néctar eran hongos intoxicantes, y también un hongo estercolero pequeño que producía alucinaciones. Y es que él va mencionando esto porque los dioses, para quienes en los mitos se reservaban la ambrosía y el néctar, eran reinas y reyes sagrados de la era preclásica. Y el delito del rey Tántalo consistió en que invitó a plebeyos a compartir su ambrosía, que era para la gente sagrada. Así que la ambrosía se convirtió en un elemento secreto de los misterios eleusinos y órficos asociados con el rey del vino. Y en todo caso, siempre juraban guardar silencio acerca de lo que comían, bebían, y con esas visiones les prometían la inmortalidad. También se le daba a los que ganaban en las Olimpiadas. Y entonces, eso menciona Robert Grace, y también menciona que él había demostrado en uno de sus artículos que la mezcla de alimentos que daba la ambrosía formaban la palabra griega que su significado era hongo. Así que él mencionaba que él había comido este hongo en México, donde estaba nuestra María Sabina, con los mazatecos en la provincia de Oaxaca, y había oído a la sacerdotisa invocar a Tlaloc, y había visto visiones. Y entonces, por ese motivo, dice que las ideas europeas del cielo y del infierno, piensa él que son misterios análogos de otros continentes, porque Tlaloc fue engendrado por el rayo, como lo fue Dioniso. Y entonces, todos los hongos son llamados alimentos de los dioses en ambos idiomas. Y Tlaloc llevaba una corona de serpientes, y Dioniso también, y tenía un refugio bajo el agua, y también Dioniso. Y las costumbres de arrancar la cabeza de las víctimas podía referirse a arrancar la cabeza de los hongos sagrados. Y entonces, dice Robert Grace que cuando lee a Perseo, el rey sagrado de Argos, que se convierte al culto de Dioniso, y dio a Micenas ese nombre por un hongo que encontró en aquel lugar, y al arrancarlo encontró que había una corriente de agua. Y el emblema de Tlaloc era un sapo, igual que el emblema de Argos. Y de la boca del Tlaloc, en el fresco de Tepetitla, brota una corriente de agua, y él se pregunta, ¿en qué época estuvieron en contacto las culturas europea y la de América Central? Y deja la pregunta para cualquiera que quiera investigar, incluso ahora que tenemos ya tanta información. Y entonces voy a cerrar nada más diciéndoles que dentro de lo que vamos leyendo, él nos menciona que las explicaciones de los mitos van a ser más bien cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Por eso nos dice, ojo con esto, el verdadero mito puede
definirse como la reducción a taquigrafía narrativa de la pantomima ritual realizada en los festivales públicos y registrada en muchos casos en paredes de templos, jarrones, sellos. Y luego nos habla de la quimera porque él comenta que los mitos son una quimera y que la quimera que se va a hablar en Homero, que al final de cuentas la quimera era algo que tenía una cuestión imaginativa y que debíamos tener cuidado, dice Robert Graves, que el mito no es la alegoría filosófica como la cosmogonía de Siodo, que tampoco es la explicación etiológica de los mitos que ya no se comprende, ni tampoco es la sátira o la parodia como la de la Atlántida, tampoco la fábula sentimental de Narciso y Eco, ni la historia de Orión y el Delfín, ni un romance juglaresco, ni la propaganda política de la federalización del Ática por Teseo, ni de la leyenda moral como la historia del collar de Erifile, ni el melodrama teatral, ni la saga heroica, ni la ficción realista. Y ojo con esto, ni la saga heroica como el argumento principal de la Ilíada. Eso no es un mito. Sin embargo, podemos encontrar auténticos elementos míticos incrustados en fábulas menos prometedoras y rara vez la proporciona un solo autor. Tampoco es clave que cuando encontramos entre más viejo o más antigua sea la fuente, más autorizado sea ese mito. Entonces él nos va diciendo que debemos tener cuidado con eso y que cuando querramos explicar una narración de un mito o pseudo mitológica, debemos prestar atención a los nombres, al origen tribal y a los destinos, y luego que deberíamos darle de nuevo la forma de ritual dramático, porque los elementos que nos van a sugerir una analogía con otro mito, que nos va a dar algo completamente diferente, nos va a dar luz sobre ambos. Así que si queremos estudiar la mitología griega, debemos ver cómo estaban los sistemas políticos y religiosos que estaban en Europa antes de la llegada de los invasores arios. Y también que tenía su sistema de ideas religiosas solamente en la adoración de la diosa madre, que era también conocida en Siria y Libia, porque Europa antigua no tenía dioses, y a la gran diosa se le consideraba inmortal, inmutable y omnipotente. Y de hecho lo menciona en el libro de la diosa blanca. Así que los hombres temían, adoraban y obedecían a la matriarca. Y así había una diosa del hogar que era Hestia. Y ya no me quiero meter un poquito más, pero él va hablando de la luna, habla de las tres fases de la luna nueva, llena y vieja, como las tres fases de la doncella ninfa, mujer núbil y vieja de la matriarca, y que era lo que estaban identificando en ese tiempo en Europa. Ahora, todo esto vamos a encontrar dentro de las explicaciones de los mitos. Y voy a terminar aquí comentándoles que tenemos una vastedad de información. Revisé infinidad de información, tengo muchísima. Creo que diapositivas ahí hay 289, lo cual son una barbaridad. Pero les puedo comentar que Robert Graves realmente nos deja una información bien valiosa. Pareciera que platicara con nosotros y nos estuviera enseñando, así como poniéndonos el libro. A ver, yo soy el experto, pero también quiero que tú seas experto o experta. Y mira, analiza aquí, mira acá, revisa acá. En esto no te vayas a perder, vete por este lado. Y ahí tenemos una riqueza extraordinaria para estudiar, para conversar o para escribir. Y esto es en los mitos griegos 1 de Robert Graves. Habría que revisar
el Mitos Griegos 2, que seguramente lo haremos en unos 2, 3 meses. Y por ahí me comprometo a que revisemos también la Teogonía de Hesiodo y algún otro libro de esos claves para que podamos conocer más sobre este autor de la Teogonía y que podamos ver por qué han tenido esa importancia tan grande que aún más de 2800 años después seguimos hablando de ellos, como si fuera una literatura publicada hace 10 o 15 años. ¿Tienen algún comentario antes de cerrar la sesión? Yo nada más quiero agregar, doctor, que parece ser que en la historia de la humanidad siempre a los seres humanos les ha atraído mucho el aspecto de sustancias, ¿no? Sustancias, no sé cómo llamarlas, bueno, en general hongos, pero en estos tiempos se ha hecho pues un uso muy fuerte de hongos, de plantas, ¿no? Plantas nativas, buscando esto, ¿no? Como esa iluminación. Bueno, también hay otros motivos, ¿no? Pero mucha gente recurre, como los antiguos griegos, ¿no? A esta parte en la que buscaban iluminación o respuestas, no sé. Entonces parece ser que es una constante en la historia de la humanidad. Y sí es muy llamativo, ¿no? Lo que sucedió entre los griegos, ¿no? Y esto que menciona de Tlaloc, o sea, qué similitudes tan llamativas. Como dice el prologuista, ¿no? ¿En qué momento se cruzaron estas culturas? Y no sé si alguna vez habrá respuesta, pero sí es algo muy llamativo. Es todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Eli. ¿Algún comentario, Ceci? ¿Está en silencio tu micrófono? Sí. La Teogonía de Hesiodo está aquí en el texto, ¿no? ¿Verdad? Para No, de poderla... hecho, tiene una parte, pero se las mando yo ahorita para Ok. que la puedan tener. Sí, sería interesante poder Este, leerla. claro que sí, se las mando para que puedan enriquecer su biblioteca. Sí, muy interesante porque realmente el texto del libro simplifica todo lo que son los griegos y que es una parte tan importante dentro de los mitos, pero de la filosofía también. De hecho, de ahí basa toda la evolución filosófica y científica. A partir de ahí es un parteaguas, ¿no? Bueno, sí, porque por eso revisábamos los diálogos de Platón en uno de los círculos anteriores y seguramente va a haber oportunidad de revisar algo más de Aristóteles, porque obviamente que no solamente como obras filosóficas, sino también como parte literaria, tendríamos Sí. que revisar algo de ellos. Bien, ¿tienes algún comentario, Manuel? Sí, doctor, buenas noches a todos. Creo que los mitos griegos de Robert Graves es una obra que profundiza todos los casos griegos como ninguna otra que yo recuerde, tanto como en la carrera que explicaban lo que era la filosofía, los mitos griegos, ¿no? Creo que nunca había encontrado una que yo considere a un punto de vista histórico que él genera, pues, ¿no? Ciertamente redactó una maravillosa obra con un buen equilibrio entre la mitología, la religiosidad, explicando fundamentalmente todos los casos históricos y antropológicos, ¿no? Y eso, pues, es fascinante, ¿no? Toda la mezcla, el gran analista apasionado
que da a conocer, ¿no? Con esta obra que para mí hizo que la lectura fuera muy, muy disfrutable, muy egocéntrica, muy, muy plasmante, ¿no? Muy llamativa. Qué bien, Emanuel. Y quiero comentarles que el libro de mitos griegos pareciera como un ensayo enorme, o sea, con una introducción, pero luego, en lugar del desarrollo, deja todos los mitos con alguna breve explicación, pero una breve explicación para que entendamos mejor, porque realmente no nos pretende el explicar cada uno de los mitos, ni tampoco concluirlos. Sin embargo, dentro del desarrollo de los mitos griegos, nos explica como 7 u 8. Y entonces, cómo un mito es la explicación del fin de una era o del fin de la era de los metales. Y entonces nos muestra cómo el que escribe eso tiene una imaginación de poeta y cómo hace esa analogía tan perfecta que nos deja una historia, un mito, con seres fantásticos para explicarnos algo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ahora, dentro de esto, podríamos cerrar que al final de cuentas los mitos griegos, pues no solamente son creación de Hesiodo o son creación de Homero, sino son creación de muchas generaciones que antecedieron a los griegos y que se iban replicando de forma oral y que después ellos dejaron plasmados, pero con una extraordinaria habilidad para dejarnos esos textos que ahora podemos disfrutar. Y con eso me despido, que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo círculo de lectura.